Realmente ha sido un tiempo muy hermoso, ha sido una experiencia tremenda y necesitamos orar por la nación de Cuba. Necesitamos orar. Dios está haciendo algo hermoso, está haciendo algo extraordinario allí, en medio de una circunstancia y de una situación muy complicada, muy difícil. A más de uno me llevaba yo allí para que viera lo bien que vivimos en España, lo bien que vivimos en Cádiz, la comodidad que tenemos, aun cuando decimos muchas veces que no tenemos de nada. Realmente vivimos en un sitio de bendición, ¿eh? Créeme cuando te lo digo. Créeme cuando te digo todo esto. Gracias a Dios, Él cuidó todo el viaje, entramos sin ningún problema. Estuvimos allí con hermanos lindos, pudimos conocer el trabajo que está haciendo una organización que se llama Biblia Abierta. Pudimos estar con ellos 4 días visitando parte de las obras que tienen en lo que es el distrito de Guanajay. Y luego pudimos estar con asambleas de Dios, con parte del presbiterio de asambleas, visitando algunas iglesias en La Habana. Y Dios también nos regaló el privilegio de poder ministrar en un retiro de líderes de jóvenes a nivel nacional y ver lo que Dios está haciendo también en medio de la juventud allí. Fuimos en un momento muy complicado, no sé si visteis las noticias, pero Cuba está pasando por una restricción de combustible y esa restricción de combustible revierte sobre una restricción y una escasez en cuanto a todo lo demás. Ni siquiera con dinero muchas veces podías adquirir cosas. Alguna noche fuimos a comer una pizza y cuando llegábamos allí nos decía, mira, hoy la pizza solo lleva queso. Hace 25 días que no vemos el jamón, hace 20 y tantos días que no vemos nada, o sea, solo puede llevar queso y piña, que piña sí tienen allí bastante. Pero esa es la situación, no tienen pan, no había azúcar. Recuerdo en medio del evento de jóvenes que tuvimos que ir a buscar un saco de azúcar ahí, destraperlo, ahí en medio de un carril perdido, en medio del campo, pudimos localizar a alguien que podía proveer de azúcar. Pero en medio de todo eso vemos la mano de Dios y vemos la misericordia de Dios. Vemos cómo Dios está obrando grandes y extraordinarias cosas. Y eso nos debe enseñar a que Dios es fiel, a que por encima de lo que pueda pasar a nivel político, a nivel social, a nivel económico, Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Él tiene el control de todos los detalles. Yo quiero dejarte hoy un pensamiento de una palabra que está en Jeremías, en el capítulo 1. No voy a ser muy largo en esta mañana. Jeremías 1. Versículo 11. Dice la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. ¿Lo leemos otra vez? Dice la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dile al que tienes al lado, el Señor dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra. ¿Qué ves en medio de estos tiempos, hermano? ¿Qué eres capaz de ver en medio del tiempo que estás atravesando? ¿Qué eres capaz de observar? Yo mire donde mire, veo cambios. Mire donde mire, veo procesos que se están produciendo. Procesos que están creando, que han creado un presente incierto. Procesos que están provocando una sociedad, que están provocando una generación que se aleja del corazón de Dios, que se distancia de la voluntad que Él tiene determinada.
Pero a la vez que veo esos procesos de cambio hacia un alejamiento de Dios, veo también cambios que vienen y que van a redundar y van a resultar en tiempos nuevos, tiempos de cumplimiento para ti y para mí como pueblo de Dios. Amén. Tiempos que van a ser tiempos de cambio, tiempos de transformación. Y algo que pude ver en el tiempo en el que he estado allí, en este país, es que si Dios va a producir un cambio en esa nación, lo va a hacer a través de la iglesia. Lo va a hacer a través de su pueblo. La sociedad está apática. La sociedad está dejada. Si algo me llamó la atención no fue la pobreza en sí, sino la sensación de dejadez. ¿Sabes cuando algo está dejado? Cuando algo está abandonado, que ya la sociedad se amontona, que ya la gente camina como sin un rumbo fijo, están adaptados a todo aquello que están viviendo. Pero pude ver en medio de su iglesia, en medio de cada lugar que tuvimos la oportunidad de ir a ministrar, vi un pueblo que tenía ganas de un cambio. Vi un pueblo que estaba enchufado al corazón y al Espíritu Santo. Un pueblo que tenía ganas de ver una transformación en su nación. Y es que los cambios se van a producir cuando todo un pueblo que conoce quién es el Señor, quién es el que tiene el control, quién es el que está sentado en el trono, que entiende quién tiene la sartén por el mango, es capaz de cambiar aún las cosas que parecen más atascadas y que nunca van a cambiar. Amén. Y yo pude ver un pueblo que se estaba activando. Pude ver jóvenes en aquel encuentro, en aquel retiro, que no hacía falta ni siquiera empujarlos para que hicieran, para que adoraran, para que cantaran, para que buscaran de parte de Dios. Vi jóvenes que parecía que le habían puesto un taser. ¿Sabes lo que es un taser? Eso que lleva la policía, que lleva corriente, que te lo enchufa, ¿sí? Pues parecía que le habían puesto un taser en el asiento ahí. Aquí sí se puede decir culo, allí no. Que se lo habían puesto allí, debajo del asiento, se habían sentado. Y de repente les mete un calambrazo y no necesitan estímulos. Salen al llamado, buscan de parte de Dios, se postran en su presencia, levantan su voz en alabanza. Terminaban las reuniones y tal como terminaban las reuniones veía grupos de 15, 20 fuera hablando en lengua, siendo ministrados por el Espíritu Santo. Ya eran las 2 de la mañana. Porque allí no te creas, nos quejamos aquí de los retiros, Pero ¿sabe? Allí los retiros empiezan a las 9 de la mañana con culto. Siguen a las 11 de la mañana con culto. Siguen a las 2 de la tarde con culto. Y a las 6 de la tarde siguen teniendo culto. Y a las 8 de la tarde siguen teniendo culto. Dice, ¿y el tiempo libre dónde está? A mí me tocó ministrar uno de los días a las 2:30 de la tarde. Con 39 grados y un 80% de humedad en un lugar que no tenía ventilación con 1.800 jóvenes. Yo en mi vida he sudado tanto. En mi vida. Pero allí estaban. Lo intentamos aquí un día. Un día de agosto con 39 graditos. Quitamos el aire acondicionado. Y estamos 4 horas de culto. Pero lo extraordinario es que cuando llevan ya 1 hora y media de alabanza, pero no de alabanza, visteis el trocito que os pasé, ¿verdad? Alabanza activa, de esa que salen los olores a colonia humana. Cuando llevan ya 1 hora y media de alabanza a Dios, de adoración, le metes una palabra de predicación de 40 a 45 minutos y haces un llamado. Aún no has terminado de hacer el llamado y el altar está lleno de personas arrodilladas. Pero es que te pegas otros 40, 45 minutos allí buscando la presencia de Dios, orando, Dios moviéndose, haciendo cosas. Y terminas la reunión porque tienes que terminarla 1:30 de la noche si la haces por la noche, 5:30, 6 de la tarde si la haces al mediodía. Y cuando terminan y salen, siguen buscando de la presencia de Dios. Y te digo esto porque pude palpar cómo vi un pueblo hambriento de un cambio. Un pueblo hambriento por una transformación. Y entienden que ese cambio y esa transformación únicamente puede venir de parte de Dios. Cuando Jeremías recibe esta palabra,
Era ya por el año 626 antes de Cristo. Un momento donde Jerusalén estaba viviendo un tiempo crítico, un tiempo complicado. Jerusalén estaba en medio de dificultades, había tensión política, pero sobre todo había un declive espiritual como nunca antes. La nación se había alejado de Dios. Por un lado ofrecían sacrificios en el templo, pero por otro estaban ofreciendo sacrificios a otras deidades, a ídolos. Estaban haciendo verdaderas aberraciones. Y en medio de todo eso, las potencias de aquella época, las naciones que rodeaban, como Egipto y Babilonia, se estaban peleando por el control de todo el territorio. Se estaban peleando por el control de Oriente Medio. ¿Y sabes lo que querían? Querían unir a Judá a sus posesiones. Querían tener Judá bajo sus dominios. Un pueblo alejado de Dios, alejado de sus principios. Un pueblo que se había vuelto incorregiblemente corrupto, que había abandonado los principios de vida, que se había olvidado de aquella ley dada a sus padres, cuyo corazón se había vuelto insensible a Dios. Estaban cegados y no eran capaces de ver la amenaza de ese enemigo que se estaba levantando sobre ellos. Es en medio de toda esta realidad, es en medio de toda esta situación a nivel social, a nivel político y a nivel espiritual que Dios llama a un hombre que se llama Jeremías. Que Dios llama a un hombre y ese joven profeta se levantó con un único deseo. ¿Sabes cuál era el deseo de Jeremías? Ver un cambio en medio de su nación. Ver un cambio en medio de su tierra. Un cambio que realmente lo quisieras fuera llevar a esa generación de vuelta al corazón de Dios. Porque él entendía que cuando el pueblo se vuelve al corazón de Dios, todo lo demás cambia. Todo lo demás es transformado. Todo lo demás va a empezar a encajar en un orden determinado. Pero Jeremías no se sentía preparado para impulsar esos cambios. Si conoces la historia del llamamiento de Jeremías, ves como Jeremías lo primero que dice: yo no soy capaz de hacer esto. Yo no puedo, yo soy torpe de palabra. No sé hablar. No estoy capacitado. Pero Dios trata. Muchas veces esperamos a estar capacitados para hacer aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Pero quiero decirte en este día, no se trata de hacerlo así, a tu forma, a nuestra forma. Se trata de hacerlo como Dios quiere hacerlo, amén. Y Dios primero te llama, Dios primero pone un llamamiento sobre tu vida, Dios primero te va a escoger y luego Él va a capacitarte en medio de tus dificultades, en medio de tus escasez. En medio de tus limitaciones, Él se va a glorificar. Este joven se levantó, se dejó tratar por Dios, el cual le hizo entender cuál era su papel en esos días que iban a venir. Y sabe, Jeremías aceptó su llamado. Jeremías aceptó el desafío de parte de Dios. Yo no sé si tú eres capaz de mirar el entorno en el cual te mueves o el entorno en el cual se está moviendo la sociedad hoy. Pero son días muy parecidos a los días de Jeremías. Son días muy parecidos en cuanto a todo el ámbito social. Una sociedad que camina de espaldas a Dios. Vivimos una tensión política como nunca antes, como hacía tiempo que no se vivía. Las naciones están agitadas y sobre todo estamos viendo una fuerte declinación espiritual y moral. El mundo está patas abajo, como se suele decir. Está revuelto y creo, y lo puedo decir sin equivocarme en esta mañana, que el deseo en nuestros corazones es el mismo que había en el corazón de Jeremías. Espero que sea así. Que no es otro que ver esta nación, que ver esta tierra transformada por el amor de Dios. Amén. Ver el corazón de toda una sociedad vuelta al corazón de Dios. Que se produzcan cambios profundos
en la mentalidad y en el ADN, en el corazón de cada una de las personas. Pero al igual que Él, también luchamos con pensamientos. Pensamientos que nos meten en una zona de incredulidad. Pensamientos que nos meten en una zona donde decimos, no vamos a poder, no somos capaces, tenemos limitaciones, soy torpe para hablar, no tengo los recursos. Si algo he aprendido en estos días allí es que los recursos da igual que no los tengas tú, porque el que tiene que tenerlos los va a soltar en el momento determinado. Amén. El que tiene que tenerlos los va a soltar. Mira, cuando nos dijeron que se organizaba este evento justo en el centro de la isla, venían jóvenes de todos lugares, jóvenes incluso que tenían que hacer 8 horas de viaje, en medio de una crisis de combustible, donde la visión que tú veías en todas las gasolineras eran colas de coches, de días para conseguir 10 litros de combustible. Yo no sé tu coche cuánto gasta, pero el mío los 10 litros se los funde en nada. Bueno, quiero decirte que llegaron todos. Llegaron todos los jóvenes que estaban inscritos de diferentes lugares. ¿Cómo consiguieron el combustible? No lo sé. No lo sé. El caso es que allí estaban. Es que en medio de una crisis donde muchos estaban peleando por alcanzar algo de combustible para sus vehículos, todos aquellos jóvenes consiguieron estar en el lugar donde Dios quería que estuviesen. Comimos todos los días y no te creas que comimos. Yo cuando Julio me dijo, vas a perder peso allí, yo no he comido más en mi vida. Los platos llenos. Y no es porque fueran pastores, querían cuidaros. No, tú veías los platos de los jóvenes. Es más, ellos decían, ha aparecido un señor con no sé cuántos kilos de pollo en un país que tiene racionada la comida. De repente un día se quedaron sin combustible y dice, no, acaba de pasar un hombre por ahí que nos ha dicho si queríamos 40 litros de gasolina. O sea, Dios traía la provisión. Porque cuando Él quiere producir un cambio, cuando Él quiere producir algo nuevo, los recursos no son los que tú tienes, sino los que Él tiene en su mano. Y Él los va a soltar, Él los va a poner a disposición de su pueblo en el momento que tengan que ser puestos. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Ante el desafío que tenemos por delante, Dios nos está situando en la misma palabra que ubicó a Jeremías. Nos está situando en esa misma palabra. Mira, no eres insuficiente para producir cambios. Y tú y yo somos llamados a producir cambios en esta nación. Tú y yo somos llamados a producir cambios en medio de estos tiempos. Porque la transformación del entorno donde estás va a comenzar con la transformación y el cambio en tu vida. Va a comenzar con una transformación y un cambio en tu manera de pensar. Por eso la palabra, como lo decía Jeremías, no digas que eres niño. Porque Él te ha dado la capacidad. Él te ha dado los recursos. Él te ha dado la autoridad para producir un impacto ahí en tu alrededor. De modo que aquí lo determinante no es quién eres tú, sino la visión que tú tienes de las cosas. La visión que tú tienes de aquel que tiene el control de aún los detalles más pequeños. La visión que tú tienes de aquel que está sentado en el trono. Y Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves tú? Porque el cambio comienza con la visión que te domina. Comienza con la visión que tú tienes enmarcada en tu ojo. Lo que ves va a determinar el impacto que puedes tener en lo inmediato, pero también en el futuro. ¿Qué visión estás dejando que domine tu mente en este tiempo? Quizás tu visión son pensamientos de derrota, son pensamientos de muerte, son pensamientos de crisis. Si te centras en lo que te rodea, en todo lo que no tienes, en todo lo que quizás anhelas pero no puedes alcanzarlo, si te centras en tu enfermedad, si te centras en tu pobreza, si te centras en todo el pecado que se mueve en el mundo, quizás te ahogues en medio de todo eso.
Quizás te quedes ahí, anclado, enterrado, enfangado y no seas capaz de moverte. Pero si te centras en aquel que puede transformar todo eso, cambiar todo eso y traer la provisión necesaria para que la muerte sea transformada en vida, para que la escasez sea transformada en abundancia, igual la perspectiva con la cual vives hoy es una perspectiva que te va a llevar a alcanzar un propósito diferente. ¿Estás fijando tu mente solo en lo que ven tus ojos físicos? Necesitamos examinar lo que nuestros ojos mentales están viendo. Porque donde todos ven crisis, donde todos ven desiertos, ¿qué estamos viendo nosotros? Donde toda una sociedad, todo un país ve todo lo que no tiene, la iglesia en aquella nación está viendo todo lo que Dios puede hacer, aún con lo que ellos no tienen. Está viendo lo que Dios puede obrar, aún en medio de una escasez extraordinaria. Porque no podemos producir cambios si nos quedamos detenidos mirando los mismos enfoques que los demás están mirando. La iglesia tiene que tener un enfoque diferente. La iglesia tiene que tener un enfoque por encima de las dificultades. Dios le preguntó, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Y qué responde Jeremías? Dice, yo veo una vara de almendro. Jeremías lo que vio allí fue un palo, una simple varilla. Pero es verdad que él identificó ese palo y supo declarar que ese palo era una vara de almendro, seguramente porque tendría algún retoño, habría alguna flor, habría algo que hacía ver que esa vara era una vara de almendro. Y al ver esa vara, Jeremías cambia su percepción. Jeremías transforma su forma de ver las cosas. Mira, el árbol del almendro en la Biblia simboliza a Dios vigilando al mundo para ejecutar sus promesas. A Dios atento para hacer aquello que ha dicho que va a hacer. El árbol, el almendro, y me acuerdo ahora de los almendros que tenemos en Chalón. Ayer estuve allí, al pobrecito se le ha roto una rama. Pero el almendro simboliza el cambio. Es el vigilante del invierno. ¿Sabes? El primer árbol en florecer en cuanto termina el invierno es el almendro. Es el que nos anuncia que hay un cambio. Es un árbol que empieza a dar flores mientras los demás aún están en un letargo. Mientras los demás aún están durmiendo. Y Jeremías, en medio de esa visión de esa vara, declaró, veo una vara de almendro. ¿Y qué connotación tenía que él viera un almendro, una vara de almendro en la visión? ¿Qué significaba para el momento histórico en el que Jeremías estaba? ¿Qué importancia tenía que esa vara fuera de almendro o fuera de otro tipo de árbol? En los proverbios indica a menudo la vara para castigar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A quién no le han dado con una vara hace años? ¿Cómo había el personaje el tío la vara, ¿no? El tío la vara, ese es el que iba detrás con la capa, ¿no? En el Nuevo Testamento se dice del criado infiel que será apaleado en proporción a su culpabilidad y recibirá golpes con una vara. La vara se ha utilizado para corregir. La vara se ha utilizado para ordenar. Pero ¿qué significa la almendra, esa vara de almendro en la Biblia? Mira, en hebreo el almendro se dice shakeb. Y así aparece en la Biblia y quiere decir vigilante. El que está despierto, el que está atento, el árbol que vela, el árbol que sabe escuchar. Y esa vara que Jeremías ve con esos retoños que está reverdecida es el anuncio de un despertar. Es el anuncio de un cambio. Sus flores advierten un tiempo nuevo. Sus flores advierten de una temporada que va a cambiar aún en medio de la oscuridad. Porque el almendro florece aún en medio del invierno. Aún en medio de esa temporada estival. Sus retoños indican renovación. El almendro implica resultados
de esperanza. Y Jeremías está viendo esa visión. Está viendo los tiempos están acelerando. Hay un apresuramiento. Jeremías estaba escuchando de parte de Dios. Él está apresurando los cambios para esta nación, para traer frutos diferentes. Y vemos cómo Dios aprueba la visión de Jeremías. Él dice, bien han visto, porque yo estoy vigilando para que mi palabra se cumpla pronto. Y fíjate que la visión, los cambios que venían sobre la nación, eran cambios muy agradables para ellos. Si sigues leyendo todo el libro, verás que luego le habla de una visión de un caldero. Le está hablando como era una visión que va a haber cambios, pero va a haber cambios de juicio. Los cambios van a empezar por un juicio, van a empezar por un cautiverio, van a empezar por una conquista. Pero eso lo hablaremos otro día. Yo quiero hablarte de los cambios, de esos cambios que vienen, porque cuando podemos anclar nuestras ideas a la palabra que Dios ha revelado, cuando anclamos nuestras ideas a aquello que Él nos está mostrando, Él aprueba nuestra visión y aprueba las palabras de respuesta ante esa visión. Amén. Jeremías entendió que venían cambios para la nación. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿eres capaz de ver los cambios que Dios está provocando y quiere provocar para este tiempo a través de su iglesia? ¿Eres capaz de ver esos cambios que se aproximan? Y es que cambios vienen. Cambios vienen. Cambios van a acontecer durante todo el viaje. Vi el anuncio del cambio. Mira, allí coincidimos en este evento de jóvenes como 8 predicadores. Y todos hablaron de cambio. Había palabras que hablaban de cambio. Dios está provocando algo en aquella nación, ¿vale? Pero yo creo que ese cambio es un cambio generalizado para el pueblo de Dios. Amén. Cuando Dios nos da este lema, es un lema basado en que Él nos ha hablado acerca de cambios para esta congregación. Amén. Él nos ha hablado de cambios para esta tierra. Él nos ha hablado de cambios para este lugar en el que estamos. Él nos ha hablado de cambios para todo lo que se mueve en este país. Y esos cambios van a venir provocados por ese Dios que se mueve a través de su iglesia. Yo pude ver a una generación en medio de un entorno hostil, donde todo lo que les rodeaba era destrucción, quebranto, escasez, desánimo. Todo era desagradable. Sin embargo, ¿sabes lo que veían ellos en medio de todo eso? Ellos veían esperanza. Pude ver un pueblo que se gozaba. Pude ver un pueblo que caminaba en victoria. Y pude ver un pueblo que estaba avivado. Que Dios estaba volviendo a encender. Pero no solo lo estaba volviendo a encender, sino que había denuedo en sus bocas. Había algo extraordinario en su manera de alabar, de adorar, de transmitir lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y eso es lo que hoy quiero dejar en el corazón de esta congregación. Eso es lo que hoy te quiero transmitir. El tiempo del cambio se acerca. El cumplimiento de la palabra de Dios no se va a hacer esperar. Fíjate que como te decía, para el pueblo de Dios el cumplimiento significaba juicio. Pero ese juicio era producir un cambio. Amén. Era producir una transformación en el corazón de toda una nación. En el capítulo 31, a pesar de ese juicio, vemos cómo Dios le revela a Jeremías, mira, este juicio no es más que el abrir el corazón del pueblo para que se produzca una esperanza. Y el capítulo 31 declara en el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aunque al principio pudiera parecer algo desagradable, ese cambio iba a trascender en un cambio para vida en medio de una nación. ¿Qué significa para nosotros este tiempo? Yo creo que implica un tiempo de renuevo.
donde tú y yo vamos a poder experimentar su mover de una forma inigualable. Donde vamos a comenzar a ver respuestas que quizás estábamos esperando. Y donde te aseguro que vamos a caminar hacia el cumplimiento de sus promesas. Vamos a caminar hacia el cumplimiento de aquello que Él le ha dicho. Y como dice ese pasaje de Isaías, su palabra que sale de su boca no volverá vacía. Habrá cumplimiento. Al igual que las palabras del profeta, que no solo afectaron al pueblo, sino que tuvo una incidencia aún sobre las naciones. Creo que el tiempo que viene para la congregación, que viene para la iglesia en España, va a provocar un cambio sin igual en medio de las naciones. Amén. Va a provocar un cambio sin igual en medio de España, dejando visible quién es Dios y dejando ver cómo Él cumple su palabra. Dejando ver cómo Él tiene el control de todos los detalles. Así que, ¿qué ves en esta mañana? ¿Qué eres capaz de ver en medio de estas circunstancias? ¿Eres capaz de percibir que el tiempo del cumplimiento está llegando? ¿Eres capaz de percibir que cambios se están formando? Quizás tu realidad no ha cambiado. Quizás tu realidad sigue siendo la misma. Pero yo te quiero decir, no te fijes en lo que ves físicamente. Fíjate en lo que Dios está moviendo. Fíjate en lo que Dios está obrando en tus tiempos de intimidad con Él. Eres capaz de percibir el tiempo. Eres capaz de ver a nivel personal aquello que llevas aguardando quizás años. No sé si eres capaz de verlo. La vara del almendro que anuncia la temporada está cambiando. Está cambiando. Está siendo transformada. Y en medio de ese cambio, Dios está buscando un pueblo que abrace esa visión. Ayúdame, David. Está buscando un pueblo que camine en la visión. Un pueblo, ¿sabes cómo? Avivado. Y cuando tú avivas algo, no lo avivas desde cero. Cuando tú avivas algo, lo avivas desde un rescoldo, ¿sí o no? Tú intentas coger un carbón apagado y avivarlo. Por mucho viento que le eches, seguirá siendo carbón. Pero cuando tú coges un rescoldo y comienzas a soplar, a soplar, a soplar, ¿qué pasa? Comienza a avivarse. Dios está avivando a su pueblo. Dios está buscando un pueblo que no se conforma con el rescoldo, que no se conforma con una brasa simplemente. Dios está buscando un pueblo que es capaz de tener una visión clara de los tiempos. Dios está buscando un pueblo que es capaz de ver que la vara del almendro está floreciendo. Y en medio de esa visión de cambio es capaz de acercarse a ese viento. Es capaz de acercarse a ese mover de su presencia. Y dejar que su vida sea avivada. Y que donde había un rescoldo comienza a levantarse una llama. Comienza a levantarse un fuego especial. Y ese fuego comienza a traer denuedo en medio del corazón de un pueblo. Dios quiere avivar tu vida. Dios quiere avivar esta iglesia. Dios quiere que tú y yo seamos un pueblo que habla con denuedo, que soplan tiempos nuevos, que soplan tiempos de cumplimiento, del cumplimiento de la visión de Dios para tu vida, para esta congregación y para esta nación. Y Dios está buscando una generación que vea lo que Él ve, que sea capaz de ver lo que Él está reflejando y que hable lo que Él quiere hacer. Jeremías no se conformó con ver la visión, sino que la declaró a toda una nación para contagiarlos, para llevarlos a un momento clave de cambio, de transformación. Y al principio no le escucharon, no le hicieron caso. Pero cuando empezaron a acontecer los cambios que Dios había predicho, muchos se acordaron de esas palabras y comenzaron a claudicar ante aquel que habla verdad.
Dios está buscando una generación que se vea participando de la transformación en una visión de refresco. Un refresco espiritual para esta tierra, para las naciones. Dios está buscando gente alineada con su corazón, gente alineada con su visión. Dios está buscando un pueblo que diga: Señor, aquí estoy. A pesar de que no sé hablar, a pesar de que me veo como un niño, a pesar de que no tengo los recursos, a pesar de que busco y no encuentro, a pesar de que lo que ven mis ojos para nada pinta como algo extraordinario, pero aquí estoy. Ese fue el Jeremías que recibió el llamado, uno que estaba en medio de una nación corrupta, quebrantada, alejada, pero él no se conformó con lo que veía. Él se conformó con la visión que Dios le mostraba, una visión de que el cambio ha llegado. El cambio ha llegado. ¿Lo abrazarás en esta mañana? Porque se trata de abrazarlo, se trata de creerlo. ¿Qué ves tú en esta mañana? ¿Qué ves tú en esta mañana? ¿Eres capaz de ver ese cambio? ¿Eres capaz de ver a Dios abriendo los cielos sobre tu vida? ¿Eres capaz de ver cada una de las promesas que Él ha declarado en su palabra y siendo tú parte de aquellos que las pueden capturar, que las pueden tomar para sí, que las pueden disfrutar en este tiempo? ¿Eres tú aquel que va a abrir su boca y va a transformar toda una generación? ¿Qué ves? ¿Ves el cambio que Dios quiere hacer? Ponte de pie en esta mañana. ¿Ves el cambio? Los tiempos están por cambiar. Pero para que eso se produzca, Dios está buscando una generación que abra sus ojos, que vea lo que se aproxima, que levante sus brazos, que abrace la visión y que se ponga en acción, que se ponga en movimiento. Si alguien puede provocar un cambio en una nación corrupta, ese es Dios, y lo va a hacer a través de su iglesia, a través de hombres y mujeres capaces de abrazar esa visión. Señor, en esta mañana, aquí estamos, Dios, delante de ti. Señor, en esta mañana aquí estamos